Tenemos del suplemento del Le Petit Vingtième y que yo he encontrado una relación con otra publicación española, es un suplemento en catalán, de Patufet de los años 30 y cuyo formato la verdad es que se parece bastante, aunque este es al menos 2 años posterior, ¿no? En un principio. Bueno, primera curiosidad que quería comentaros. ¿Quiénes son los otros personajes de Hergé? Bueno, pues estos son Kik y Floop. Les llamo así porque a lo largo de la publicación en España han tomado nombres muy diversos, ¿no? Y son 2 personajes con los que él se identificó mucho, sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, y eran los 2 típicos trastos de niños bruselenses, ¿no? Que jugaban en las calles y hacían sus travesuras, ¿no? Como los zip y zap españoles. Y luego, pues esta publicación, que para él sí que era menor, pero para el mercado francés no, fue una solicitud que le hicieron sus editores en Francia. Se trata de la familia Legrand, son los personajes principales son Jo, Zete y Joko, son los 2 niños y el mono. Y la novedad es que tienen un papá y una mamá, ¿no? Que es lo que a él le solicitaron en su momento, al ser Tintín un personaje que al ir un poquito por libre, sin familia y demás, pues para una publicación católica pues no era muy allá, ¿no? De hecho, estas aventuras, cuando coincidían con Tintín en la revista francesa, siempre iban en portada, o sea que para ellos eran más importantes incluso que el propio Tintín. Bueno, pasadas esta primera edición, el Le Petit Vingtième, Tintín empieza a aparecer en otros países de habla francesa, ¿no? Como en este caso, el Eco Illustré es un diario suizo, que además toma el personaje como suyo. Es decir, con esto que hablaba Pedro antes de las traducciones, pues ahora Tintín no es belga, es suizo, y trabaja para el Eco Illustré, ¿cómo no? Y cuando se publica en Le Courrier Variant es un periodista francés que trabaja para ellos, ¿no? Y cuando se publica en Portugal, en O Papagayo, pues es un periodista portugués que trabaja para O Papagayo, ¿no? Entonces, bueno, cada país le hacía un poquito suyo, ¿no? Esta es la publicación francesa y esta es la publicación portuguesa, que además tenía la singularidad de estar totalmente coloreada. Lo que vemos aquí no es una edición moderna de Tintín en América, sino una edición en blanco y negro, tomadas 2 viñetas de una página, ¿no? Puestas en portada, pues continuaría en el interior o en el próximo número, ¿no? Pues como buenamente pudieran, ¿no? E incluso insertaban un texto entre las 2 viñetas, como en los cómics antiguos, ¿no? Bueno, otras singularidades de las traducciones, que además pues eso, tenían la particularidad de tergiversar totalmente pues los formatos, colores, nombres de personajes, o sea, un completo caos, pero que a nosotros pues nos sirve para contar las curiosidades, ¿no? Bueno, la primera, esto yo tuve noticia por primera vez a través de la página web de TVOsfera. La verdad es que no estaba registrado como una obra de Hergé, sino que ahora os enseñaré cuál es. Esto es un semanario republicano. Durante la Guerra Civil, los tebeos también se vieron involucrados en la lucha de propagandas, ¿no? De los 2 bandos. Y esta es la de la Federación Nacional de Pioneros de Euskadi, que es como los scouts de los comunistas, ¿no? Entonces, ahí, en la parte superior podemos ver al pionero, y este que veis ahí, efectivamente, es Popeye, ¿eh? Dibujado por un dibujante español y con unas historias que versan sobre todo en la lucha contra los fascistas, ¿no? Aquí vemos una imagen de los pioneros rusos, ¿no? De estos grupos, de estas juventudes, ¿no? Comunistas, y arriba pues vemos también como el pionero pues tiene su pañuelito rojo, su gorrito, también exactamente igual. Y aquí dentro que nos encontramos pues una aventura de Kike y Floopy, o de Kike y Floop, ¿no? Kike electricista. La singularidad que tiene es que esta es la original francesa. Lo que han hecho es colocar las viñetas de forma totalmente horizontal, es decir, para que se lea de la primera a la cuarta y no como se publicaba originalmente en 2 páginas, ¿no? Esta sería la primera
y una segunda pues serían el resto de viñetas que aparecen ahí, ¿no? Esto es una singularidad y es una anécdota, porque está claro, aquí estamos hablando del año 37, es un periódico republicano, no sé cómo llegaría algún ejemplar de estos a sus manos, me imagino que desde Francia. Y nada, duró lo que duró, muy pocos números. Dentro de la singularidad, en la contraportada de cada uno de estos ejemplares aparece otro personaje que si le queremos ver con nuestra mente retorcida de tintinófilos, ¿no? Pues le logramos asemejarlo al propio Tintín, ¿no? Este personaje además está realizado por un pintor conocido en su época, que era un pintor vasco llamado José Arrue, que estuvo detenido durante la Guerra Civil. Y bueno, tiene también su solera, ¿no? Verlo aquí en esta publicación, ¿no? Bueno, yo llamaría esto anécdota, simplemente. No hay ninguna intención de publicar las aventuras de Tintín de forma seriada. La primera vez que se intentó fue en la publicación Chicos. La publicación Chicos está considerada como quizás la cumbre del TVO español. Publicada durante la dictadura, no está totalmente vinculada a las ideas políticas del momento, se mantuvo un poco aparte, no desligándose del todo, ¿no? Teniendo su influencia. Y bueno, la relación con Chicos, aquí no apareció Tintín, pero estuvo a punto. Al menos por lo que se cuenta Philippe Godin en la biografía de Hergé. Adolfo Simões Müller era el que tuvo los primeros derechos para publicar a Tintín en Portugal. Lo hizo en la revista Papagayo, que ya hemos visto un ejemplar, ¿no? Aquí tenemos otro de la Isla Negra. Desde el año 36. Es decir, en la misma época en la que se produce la Guerra Civil en España, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que si esto no se hubiera sucedido, quizás hubiera llegado antes Tintín a España, a lo mejor en esa época. Pero él, Simões Müller, en el año 41, deja la revista Papagayo y funda otra, Diabrete. Pero no se puede llevar al personaje de Tintín. Tiene que publicar Kiki Flupi hasta que la revista Papagayo deja sus derechos en el año 49, ¿no? Ya nos vamos acercando al año 58. Entonces, pues bueno, en ese mismo año se cuenta que Hergé recibió algunos ejemplares de Chicos y mis chicas enviados por Simões Müller, que ya volvía a tener los derechos de Tintín, con la intención de publicarlo en España. Lo que pasa es que no sabemos esta historia cómo continúa, ¿vale? Porque yo personalmente no he tenido acceso a los papeles de Simões Müller y no creo que sea fácil llegar hasta ellos. Y entonces, pues bueno, se va a quedar en algo, por ahora, en algo que se va a quedar en el aire, ¿no? Bueno, la primera relación directa, o sea, la primera publicación en castellano fue esta primera edición que se conoce como del Medallón, estas traducciones que se hicieron en Bélgica directamente y que fue un auténtico fracaso en el año 52 en España. Pues quizás no estaban preparados para un cómic sobre todo por el tipo de publicación, ¿no? en este formato que posiblemente sería bastante caro. Además de que el personaje no estaba introducido en la cultura española, ¿no? En este mismo año, hablando de esta edición del Medallón, es una edición que se orientó desde Casterman para darle mayor diversificación a Tintín en Europa con más traducciones, ¿no? De hecho, el Medallón se puede conseguir en inglés y en alemán también, aparte de francés y holandés. Y bueno, vamos a homenajear aquí al gran Forges en un ejercicio de agudeza visual, a ver quién de estos tres quién creéis que es el auténtico coleccionista. Esto es una foto tomada de una publicación de Juventud,
y son niños con los medallones. Estos libros están cotizados actualmente, yo creo que se han vendido en 4.000, 5.000 euros cada uno, ¿no? ¿Alguien se atreve a adivinar? ¿Dónde está el auténtico coleccionista? Yo creo que es este. Porque en esa mirada hay muchas cosas. ¿No? No. Ah, no, ojalá. No he tenido... solo los he podido ver por ahora. No. Y... Bueno, esto pone de manifiesto, porque es una foto de los años 60, que esta edición fue una auténtica catástrofe y que Juventud tuvo que vender estos ejemplares que no se vendieron en su época para poder comercializar a Tintín en España, ¿no? Y los tuvo que vender como casi suyos. Bueno, llegamos a otra anécdota. Este es el Tintín sin Tintín. Me he traído un ejemplar. No sé si se podrá ver, pero está bastante viejo ya. Es un suplemento del diario Español de Tarragona. Iba a decir de orientación, bueno, franquista, pero periódicos republicanos en aquella época había pocos. Así que, pues bueno, sería una tontería entrar en ese tema. Se trata de otra anécdota, porque es un Tintín sin Tintín, pero yo no sé qué idea se le pasó por la cabeza al creador del suplemento, ¿no? Porque sí que vemos en la cabecera, llamarle Tintín a un suplemento sin el personaje, ni siquiera, ¿no? Aunque si volvemos a nuestra mente retorcida, este pequeño chico que está leyendo el cómic podría ser Tintín, ¿no? Y este perro Milú, ¿no? Y el gato que hay al lado, el gato de Molinsart, quién sabe, ¿no? También se asemeja bastante a la figura del Maginet, que está muy interiorizada en la cultura de Tarragona. Es un niño que, bueno, participaba en unas sesiones radiofónicas de un periodista para hacer labores humanitarias, ¿no? Y que, bueno, pues también puede tener su parecido con Tintín, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, llegamos al primer contacto con Juventud. El contrato parece ser que data del 57, y en un primer anuncio, aquí nos da una idea de que en un inicio se quería publicar un año antes de lo que hizo realmente, ¿no? De lo que se hizo realmente. Yo creo que la pista está ahí arriba, cuando se habla de que la editorial Juventud anuncia el lanzamiento de Tintín, el más simpático personaje de nuestros días, conocido ya por los lectores de Blanco y Negro y Tres Amigos. Bueno, esto significa que Juventud estaba al tanto de las publicaciones, en las primeras publicaciones en prensa que se hicieron en castellano, que son en la revista Blanco y Negro, por una parte una revista de sociedad con una trayectoria pues impecable, que empezaba su segunda época en aquel año, en el 57, y que lo hizo incluyendo a Tintín. Y por otra parte, a Tres Amigos, una publicación católica destinada al público infantil, distribuida en colegios religiosos. ¿Por qué se retrasó si se pensaba poner en un principio en diciembre del 57? Pues posiblemente porque al no estar el personaje totalmente introducido, pues se dejara un tiempo para que la sociedad asimilara un poco y se viera un poco la respuesta. O quizás porque tardaron más en traducirlo, no lo sé. Esto es hacer suposiciones, ¿no? El dibujo que utilizaba la editorial Juventud es un dibujo que utilizaba Casterman en una determinada época, en la contraportada de sus recopilatorios de revistas, ¿no? Esto se decía también aquí mucho en España con las revistas de tebeos que no se vendían, pues se guillotinaban y se encuadernaban para venderlas como tomos especiales. Y bueno, en uno de estos, pues detrás, pues Juventud tomó el dibujo de Tintín y Milú, ¿no? Bueno, la revista Blanco y Negro, me he traído otro ejemplar aquí para que lo veáis, pero bueno, tenía en sus páginas finales, así es como publicaba Tintín. Desde el año 57 se publicaron 5 o 6 aventuras, ahora lo veremos, con una traducción
y una rotulación. O sea, las letras son hechas con máquina, no son escritas a mano, y es una traducción totalmente distinta a la de Juventud. Es decir, quien se quiera meter a buscar diferencias, con esto puede estar bastante tiempo, ¿no? Esta es la presentación del personaje en su momento, ¿no? Que muy pronto será buen amigo de los niños españoles. Y bueno, se intentaba dar una imagen, es decir, que fuese atractiva también para el público adulto. Esto también lo reconoció la traductora de Juventud en su momento. Es decir, Tintín quizás llegó a ser tan aceptado desde sus inicios porque fue leído también por los adultos, no solo por los niños. Es decir, en aquella época los tebeos pues tenían la fama que tenían, ¿no? Y yo también quiero creer que la idea de publicar esto en Juventud, pues una editorial que había publicado sobre todo pues libros infantiles, el publicitar a Tintín, que era un tebeo, junto a los clásicos de la literatura infantil, pues claro, también sería para ellos un poco una apuesta bastante importante. Y de hecho tuvieron que renunciar a bastantes, no sé cómo llamarles, derechos o ingresos de los álbumes en un principio para convencer a las tiendas de que se podía vender Tintín, ¿no? Y entonces en Blanco y Negro, que es una revista para adultos que no tiene color, que es muy árida para los niños, pues al final hubo gente pues sí que escribía confesándose como verdaderos lectores de Tintín, ¿no? Gente adulta, muchas veces en el anonimato, no porque confesar esto en público a lo mejor era un poco valiente también. El dibujo que utilizaron, pues bueno, es un dibujo que ya Hergé realizó para la promoción de los primeros álbumes en blanco y negro desde el año 34, ¿no? Este es el ejemplar que he traído yo de Aterrizaje en la Luna y esta es la página, para que la vierais, de color azul, ¿no? A estas siguieron Tintín en el Congo, La Estrella Misteriosa, En el País del Oro Negro y Cetro de Tocar, ¿no? Estas son las primeras ediciones en español de todos ellos, salvo el Cetro de Tocar, que ya estaba publicado, pero que aquí aparece con otra traducción totalmente distinta. Bueno, llegamos a otra publicación clásica. Yo me he traído, antes ha aparecido el profesor Mariposa, que también se publicó en Tres Amigos, de la editorial de PPC. Publicaba una serie de folletos religiosos en los que pues bueno, se intentaba conducir la vida de los lectores en todos los ámbitos de la sociedad desde un punto de vista católico, ¿no? Y la revista Tres Amigos pues era la variante para los niños, ¿no? Este es un anuncio de uno de los folletos que se titulaba ¿Qué leen vuestros hijos?, ¿no? Pero bueno, se anuncia en la contraportada la revista Tres Amigos como bueno, formativa, interesante y barata, y donde aparecen las aventuras de Tintín por el mejor dibujante de Europa, ¿no? Bueno, esto es la publicación de Interior, ¿no? Esta es la misma traducción que Juventud. El dibujo es el que se utilizaba en la revista Tintín, que también aparecía en la azotea del edificio de la edición de la revista, ¿no? Aquí podéis ver un ejemplar de una revista francesa. Ese dibujo de Tintín y Milú, ese es un icono ya, ¿no? Entonces, y bueno, se publicaron El secreto del unicornio en un inicio. Como veis, los colores empiezan a cambiar también. La traducción es la misma que la de Juventud. El Tesoro de Rajam el Rojo ya es un festival de colores, ¿no? Estas son otras presentaciones. Es el Tintín y Milú. Lógicamente hay algunos que no están dibujados por el propio Hergé, como este superior, ¿no? Que da un poco de grima, ¿no? También verlo. Da un poco de susto. Y bueno, también fueron bastante hábiles en solucionar algunos problemas que tuvieron, como el de saltarse 7 páginas
de la publicación, ¿no? Se inventaron una aventura de los 3 amigos, son en realidad Paco, Pepe y Colás, que son las iniciales también de PPC, y que son estos 3 niños que, bueno, aquí se simulaba el robo de las páginas, ¿no? Ahí tenemos al editor en lágrimas, y en esta hoja se explicaba, pues bueno, este Bill Row. Aquí puedes introducir las páginas que ya habíamos, que vamos a publicar ahora, ¿no? Para que la historia tuviera su coherencia, ¿no? Entonces, bueno, esto es una anécdota así un poco curiosa, pero que la supieron solventar bien, con imaginación. Aquí volvemos al caso Mariposa, que antes ha hablado Pedro también. Este apareció aquí. Bueno, Tintín también tenía su presencia en la revista, con esta portada, ¿no? Ya empezaba a ser conocido. Y yo tuve la suerte de hablar con uno de los responsables de esta revista. Lo que pasa es que el hombre estaba ya muy mayor. Y sí que me habló que fue una pena que la revista no se distribuyera en kioscos y demás. No solo en los colegios religiosos, porque hubiera tenido más éxito, ¿no? Pero bueno, aquí podéis ver cómo los colores pues son los que decidían ponerles en cada momento, ¿no? Y la traducción, en este caso, pues también es distinta. En esta revista Tres Amigos no solo aparecía Tintín, aparecían muchas pequeñas historietas que aparecían en Le Journal de Tintín, realizadas por autores franceses. Con lo cual yo quiero pensar que les hicieron llegar pues muchas revistas de estas, y que tomaron de ahí lo que les convenía, ¿no? En su momento. Bueno, estos son otros ejemplos de cómo los personajes pues se iban introduciendo para promocionar la misma revista, ¿no? En distintos momentos, ¿no? Tintín ya empieza a ser más conocido. Bueno, llegamos a la actualidad española, que empieza a publicar muy poquito después de que apareciera en Tres Amigos y Blanco y Negro, y es esta revista enorme, ¿no? Es una revista de sociedad que en su momento pues tuvo su popularidad, ¿no? Y aquí en última página vemos la aventura de Tintín con la del profesor Mariposa, ¿no? Este es el primer número. Eso es del 63, o sea que esto se publicó en su último año. ¿Qué es lo que publicaron antes? Pues todas las aventuras de J.C. y Joco en blanco y negro, con nueva traducción, ¿no? Empezando por El Manitoba no contesta, después La erupción del Caramaco, El Valle de las Cobras, El testamento de Mr. Pump y Destino Nueva York, ¿no? Que ya en los últimos números pues se publicaba de esta manera, con 2 páginas juntas, todo remontado, todas las viñetas remontadas, para que cupieran en una misma página de la revista, pero en formato horizontal, ¿no? No son 2 páginas de la revista, es una sola. Bueno, y pasado pues posiblemente para finalizar con esa historia, empezar a publicar a Tintín, ¿no? Y este es el anuncio en la última página de la última aventura de J.C. y Joco, anunciando las emocionantes aventuras de Tintín y Milú, ¿no? Y el profesor Mariposa. Que profesor Mariposa ya en el año 63, la verdad es que es también un gran misterio, porque por el año 61 más o menos se cambió por la propia historia del profesor. El asunto Tornasol, que aparece en el año 61, aparece como Tornasol ya, no como Mariposa. Entonces, pues bueno, aquí no sé, tomarían el personaje de otras publicaciones en prensa o no sé, o de otros álbumes, y lo traducirían tal cual. Bueno, y aquí también hicieron aparte de publicarlos solo en blanco y negro, ¿no? En algunos casos ya incluso incluían 5 tiras de viñetas en lugar de las 4 que hay en cada página, ¿no? Con lo cual se rompe toda la secuencia narrativa que estaba pensada en un inicio por el dibujante, ¿no? Pero bueno, esta revista, como el blanco y negro no era muy atractivo, pues decidieron sacar un suplemento en color.
¿no? Que tiene es muy parecido a este suplemento inglés de Eagle, donde también se había publicado Tintín, y coincide con el gran personaje de Dante. Y aquí, por ejemplo, voy a enseñar. Publicaron 2 aventuras, El cangrejo de las pinzas de oro y Stock de Coque, ¿no? Este es un ejemplar. Entonces, donde aquí ya se empiezan a respetar un poco más los colores originales, ¿no? Y la traducción original, aunque tiene sus particularidades también. Este es El cangrejo de las pinzas de oro, tal y como se empezó a publicar. Y bueno, ¿quién descubre aquí la abuela, ¿no? Cuando esto aparece originalmente por Tintín, lo que se habla es de su madre, no de su abuela, ¿no? Estos son cambios, la verdad es que habría que meterse en la mente del traductor para saber por qué está hecho esto así, pero bueno. Porque el caso de Dupont y Dupont, pues bueno, aunque aquí aparece de llamarle a Hernández y Fernández Dupont y Dupont, pues bueno, es tomando el nombre original francés, ¿no? Pero bueno, el otro caso pues quedará ahí en el suspenso también. Y esta es la segunda aventura, Stock de Coque. Si veis, pues bueno, también se comieron la primera C de Stock, pero se respeta más la traducción y los colores originales. Bueno, hasta que la revista llega a su fin, ¿no? Se termina y se da una idea de que va a haber una continuidad en otra revista infantil que resulta ser esta, Chío, que después fue suplemento del diario Alcázar, pero que finalmente no contuvo a Tintín, ¿no? Parece ser que la aventura que iban a publicar es la del Stock de Coque, por la viñeta que vemos ahí. No, Stock de Coque no. Sí, bueno, pues entonces no, entonces hablaba de la publicación anterior y no adelantaba nada. Vale, entonces estoy equivocado yo. Vale. Bueno, pues la siguiente aparición es en esta publicación. La publicación infantil para la sección femenina de la Falange. Me he traído un ejemplar. Normalmente traían un recortable por la parte trasera, ¿no? Que era el juguete pues los juguetes que había en la época, ¿no? Y bueno, la revista es, como todas las revistas de entonces para niños, bastante árida, pero tiene esto en el interior. Y estos son Kiki y Floopy, no muchas, parece que solo fueron 5, y además estaban traducidas, estaban totalmente españolizados, porque se llamaban Toño y Pepón. O sea que, porque luego se españolizaron en Kiki y Felipe, ¿no? Que se pueden asimilar más, pero lo de Toño y Pepón va en la línea de Pepito, yo creo, ¿no? Entonces, pues bueno, en estos años, pues bueno, aquí veis algún ejemplo, ¿no? Donde aparecieron. No puedo leer las notas, pero había unas palabras muy significativas de la fundadora de la Falange, ahora que ha coincidido en el encuentro con esta manifestación feminista, pero era un poco por contar cómo estaba un poco el tema en aquella época, ¿no? Aquí no tengo acceso a las notas, no las puedo leer, pero bueno, como estáis viendo también, el tipo de publicaciones en las que aparecía la obra de Hergé es muy variado, ¿no? Es publicaciones para adultos, publicaciones para niños, en revistas de sociedad, tebeos. Esta es una revista destinada, pues bueno, ya viene ahí claramente, ¿no? La revista de las amas de casa, ¿no? Que tienen su suplemento Ama. Su protagonista es Amuca, que creo que es de un dibujante asturiano. Y aquí aparecieron también las aventuras ya, no de Toño y Pepón, sino de Kiki y Felipe, ¿no? Aquí les vemos. He traído otro ejemplar para que lo veáis en directo.
Pero bueno, este respetaba más o menos el formato original, aunque con una traducción distinta, ¿no? Pero aquí se pueden ver. Y luego tomaron otro formato apaisado, en el que ya pues las viñetas se tienen que remontar, ¿no? Este, por ejemplo. Bueno, durante toda esta época he puesto esta imagen porque para que veáis que la distribución la hacía Europa Press. Tampoco voy a entrar muy en detalle en eso porque igual es demasiado bueno. La siguiente publicación en el diario regional, suplemento infantil, de un periódico de Valladolid, que nos encontramos aquí, también en blanco y negro, las aventuras de Zeta y Joko. Pero tranquilos que Jo también aparece, ¿eh? Aunque se lo hayan comido, también aparece, ¿no? Dos simpáticos personajes conocidos de todos los niños. Bueno, las vinculaciones de los grupos editoriales que hacían estas publicaciones y demás, pues son claras, porque es alguien que fuese aficionado a la obra de Hergé en aquel momento y bueno, que quisiera distribuirlos en sus periódicos, ¿no? Este suplemento es un suplemento muy pequeño, es un suplemento que se plegaba, aparecía en el periódico, pues se plegaba en 4, ¿no? Como aparecían muchísimos de los suplementos de aquella época. Y bueno, pues también las mismas aventuras de Kiki y Felipe que aparecen en la revista anterior de Amuca, aparecen aquí, ¿no? Bueno, aquí llegamos a otro callejón sin salida, en el año 61. Yo no he encontrado datos de esta editorial. Lo único que he encontrado es que en los años 80 existía una con ese nombre en Barcelona también. Pero es curioso porque es una carta de una editorial interesándose por publicar las aventuras de Tintín, ¿no? en aquella época. La respuesta es que no están disponibles. Y quiero darle su mérito al presidente de la asociación holandesa, que también es un estudioso de la obra de Hergé en castellano, por haberme proporcionado esto en su momento, ¿no? Esta foto que he querido poner aquí a Hergé junto a Pierre Servais, que era el responsable de las ediciones del extranjero en el extranjero de Tintín y de la obra de Hergé, porque es el hombre que firma todas estas cartas, ¿no? de respuesta. En este caso es negativa, ¿no? Pierre Servais, ¿no? Luego aparecerá en otra, como por ejemplo en esta, ¿no? Esto hubiera sido la bomba en su época, pero no sucedió. Y resulta más misterioso todavía porque esto es una carta del TVO directamente a Casterman, o bueno, en este caso la edición du Lombard eran los editores de la revista de Le Journal de Tintín, en el que se habla de que han recapacitado y de que quieren publicar las aventuras, ¿no? ¿Cuándo se produjo el primer contacto? Pues no lo sé, no, la verdad es que lo desconozco. Esto es en el año ya 62. Y no lo sé, quizás a lo mejor la misma juventud contactara al TVO en un principio y ahora estaríamos hablando de una historia totalmente distinta, en lugar de a tres amigos y a blanco y negro. No lo sé. De todas formas, la respuesta fue también no, y esto también se lo debo a Chanarna. Bueno, esta es quizás la publicación, es quizás una de las más conocidas por lo psicodélica que es, ¿no? Por el uso de los colores. Esta es un ejemplo, pero bueno, también llegaron a publicar en 2 páginas. Bruguera pues tenía una política de rellenar espacios, ¿no? Creo que es en la película del Gran Vázquez donde aparece también un comentario de estos. Y lo que no querían era ver espacios vacíos, ¿no? Pero claro, la coloración de las viñetas, porque todavía no se ha hecho un estudio
muy en profundidad sobre esto, pero las viñetas tampoco corresponden con el tamaño original. Y aquí no se trata de que sean más pequeñas o más grandes, sino que hay contenido dentro de las mismas viñetas que está añadido o quitado en función de las necesidades que tuvieran en aquella época, ¿no? Ponemos el bocadillo para que quepan los textos y después vamos rellenando todo lo demás, ¿no? Siempre con mucho color y demás, porque ellos pensaban que esto era lo que los lectores demandaban, ¿no? Entonces, pues bueno, el cohete pues toma diversos colores, ¿no? Según en qué página estés, pues aparece de una forma u otra, ¿no? Entonces, y esto es solo el cohete, ya los trajes, los mismos personajes, ¿no? Es una psicodelia absoluta, estamos en los 60, ¿no? Bueno, y de esta psicodelia volvemos al blanco y negro, al sobrio blanco y negro de la revista. Él también publicaba las aventuras de Tintín, publicó muchos títulos. En este caso, pues las joyas de la Castafiore aparecieron en español, ¿no? Blanco y negro, bueno, tampoco tiene mucho. Ese fue el primer intento, ya a finales de los años 60, en hacer una publicación propia como la que aparecía en Francia, ¿no? Esto fue directamente una apuesta de la editorial Juventud y tuvo como curiosidad, por ejemplo, que algunas viñetas al aparecer en portada, la censura era más dura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, en el que aparece de que inmediatamente se han colgado a 7 negros, no aparece en la edición española, ni siquiera en la actual, y yo creo que fue por eso, porque esta viñeta tuvo la casualidad de que se publicara en la portada de la revista. Después publicaron más aventuras, Tintín en el Congo y Vuelo 714 para Sídney. Son aventuras que nunca habían aparecido y el intento de Juventud era hacer lo mismo que se hacía en Francia. Lo publicamos en la revista y luego lo publicamos como álbum, ¿no? Y estas fueron las tapas que sacaron para encuadernarlas, ¿no? Hubo una última aventura, Objetivo en la Luna, pero la revista quebró y todos los personajes se fueron a Gaceta Junior, ¿no? Gaceta Junior, que ya venía publicándose con anterioridad, y la que se introduce el personaje. Pero como no son los de Juventud directamente, pues hay una traducción nueva, se publica primero en blanco y negro, hasta que hay alguien que se hace eco, ¿no?, de las quejas de los lectores, que se publique en color, ¿no? Y bueno, pues la editorial toma nota y los empieza a publicar, pues bueno, también con su color. Como no habían especificado qué color querían, pues empezaron a publicarlo con el color que querían ellos, ¿no? Aquí se habla de que, bueno, la aventura continúa. Esto se publica en una época en la que el hombre llega a la luna, pues se acompaña de fotos del momento. La luna aparece de un color distinto cada vez, ¿no? El cohete se españoliza también. Y luego, pues bueno, a partir de aquí hasta la actualidad, pues la verdad es que el interés bueno, al menos para mí decae un poco, ¿no? Pero bueno, también es interesante. Esto es una publicación también con muchísimos años del infantil, que en este momento se llamaba 13 Events, y publicaron lo que es la adaptación en forma de cómic de la película del Templo del Sol, ¿no? El diario ya del que tenemos unos ejemplares originales arriba, también en la exposición, en blanco y negro, poco después de que apareciera Tintín y los Pícaros, salió en el mismo periódico, también en pequeño. Bruguera acometió también una segunda edición de la revista Tintín Oficial, que, bueno, también dibujado por ellos, ¿no? Este era un encarte promocional que en este caso aparece en la revista Super Mortadelo, ¿no?, la tintineante sorpresa. También incluyeron anuncios para para darle publicidad y unas tapas también al final para encuadernarlos, ¿no? La revista Cairo, revista ligada al cómic de línea clara, en los años 80 publicó también a Kiki Felipe.
también llegó a publicar esta aventura que desde los estudios Hergé se hizo para conmemorar la llegada del hombre a la luna, y que apareció por primera vez en el Paris Match del año 69. Esto también aparece en la revista Cairo en el año 87. Luego, este es otro suplemento infantil, en este caso de la Gaceta del Norte. En el año 84 publicó Objetivo la Luna, aunque solo se ha identificado hasta el número 14. No se sabe lo que ha pasado después. La revista Zipizape publicó otro álbum de Tintín en América. Creo que esto era por parte del contrato que tuvieron en un inicio con la revista oficial y que se les quedó un título en el aire. Y luego, pues, en el País Semanal, antes de que existiera El Pequeño País, apareció en El Templo del Sol, La Aventura Completa, y más tarde pues se pasó directamente al Pequeño País, que también publicaba Asterix. Objetivo la Luna. Bueno, luego estos son distintas portadas en las que iban apareciendo. Quizás lo más curioso eran estas viñetitas que aparecían en portada, ¿no? Para anunciar lo que había de contenido en el interior. La revista Blanco y Negro también empezó a publicar, pero en este caso en inglés, ¿no? ¿Tenemos internet aquí? No creo que tenga cobertura. ¿No? Pues no le doy entonces. Bueno, es el vídeo de promoción de este curso de inglés que hubo en su momento, ¿no? Que muchos, al menos yo lo recuerdo. Y bueno, que aquí lo que hacían en Gente Menuda y en Blanco y Negro eran incluir el glosario de cada página, ¿no? en un lateral, ¿no? Bueno, en Gente Menuda aparecieron muchísimas historias también. Y también publicaron unas tapas lo que pasa es que como no venía el número el número de ejemplares que tienes que encadernar en cada una, si los quieres coleccionar los tienes que comprar todos de golpe, porque cada persona los encuadernaba de 1 a 50, 1 a 51, 52, es decir, que habían muchas posibilidades. Y bueno, para terminar, en lo que he encontrado yo como última publicación, en el año 93 ya los gustos cambian, los suplementos infantiles ya no se hacen, ¿no? Llegan las consolas, llegan otro tipo de ocio y bueno, este es el último que he encontrado yo, que es que aparecía en muchos periódicos españoles y que bueno, pues que también tiene su historia, ¿no? Está en color, es original, pero de las 54 páginas que tiene, creo que solo publicaron 30. Y la historia se mantiene. O sea, hay que ser un artista también para quitar 15, 20 páginas y que la historia se entienda, ¿no? Pero lo llegaron a conseguir, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, pues muchas gracias por vuestra atención.